Este fragmento forma parte de nuestro programa en vivo. Suscríbete a Twitch. Las cosas que le destaco muchísimo al cine de Taboada es la representación de la figura femenina. Casi todas estas películas, las 4 películas femeninas son protagonizadas por mujeres o niñas, e inclusive la participación del hombre se reduce a algo, digo que en segunda parte, o que no se convierte en el eje de la historia, o es la persona escéptica, ¿no? Que no cree en todo lo que está ocurriendo en estas películas, y todo esto se remite porque, vamos, estamos en el 1968 y hay un nuevo movimiento, ¿no? De liberación, sobre todo liberación y de derechos hacia la mujer, y se nota en estas películas. Yo creo que hay un trasfondo muy interesante cada una de ellas, y vamos a empezar con esta película, su primera película de la tetralogía del terror, del Duque del Terror, que es Hasta el viento tiene miedo, dirigida por Carlos Enrique Taboada, con guión de él mismo, con música de Raúl Lavista, bueno, un monstruo, ¿no? Raúl Lavista también, la fotografía es de Agustín Jiménez, y el reparto también, algo que tenía estas películas es que siempre van a tener como un gran reparto, ¿no? Ahí está la gran Marga López, Maricruz Olivera, Alicia Bonet, Norma Lazareno, Renata Seidel, Elizabeth Dupeirón, Rita Sabré Marroquín, Irma Castillón, Rafael Llamas. Y bueno, esta película, ¿de qué trata? La tranquilidad de un internado para señoritas se ve interrumpida por la aparición del fantasma de Andrea, una alumna que se suicidó 5 años atrás. La película empieza con un sueño, una pesadilla que tiene una de las chicas de este internado, que ve a la figura de alguien colgado. Y bueno, desde los primeros diálogos, mi buen Isaac, ya podemos ver que va a ser una película muy disruptiva en cuanto a la figura de la mujer. Isaac. Sí, y qué bueno que empezamos por eso, porque es de esas cosas que hasta pueden ser un poquito obvias, no en el sentido de que, qué poco sutil, sino que, pues sí, o sea, de entrada, como es una escuela de puras mujeres y es como una especie de internado, parece, te digo, obvio, pero al final como que no es nada obvio, ¿no? O sea, sí tiene como todo esto que dices un poco simbólico de la época pues valdría la pena como investigar y buscar entrevistas de Taboada o del equipo para saber qué tanto fue a propósito y qué tanto fue, pues sí, el espíritu de esos tiempos, ¿no? Porque, sobre todo por el final, ¿no? El final, creo que no lo voy a spoilear, pero sí se siente como esta cuestión de abajo, abajo lo viejo y viva lo nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y para una historia de fantasmas, digamos que sí es algo, o sea, no es un final poco común, pero para la época y para ser México sí se siente como cierta disrupción, ¿no? Cierta, o sea, hay Muy, como ajá. un poco lo que decíamos de Gabaldón, ¿no? Que también acabamos de hablar de él, que con la película esta de Pina Pellicer, ¿no? La de, ahorita se me fue el nombre, La otra. No, ahora sé que la otra película, Ah, La otra la, Desde película. Otoño. ajá, esa, Desde Otoño. Sí. que son más psicológicas, ¿no? Que quiere Ujú. hacer como una radiografía un poco de lo que es la mujer en México sin caer en lo sórdido ni en este realismo como súper descarnado que va a venir después con, ya sé que lo mencionamos mil veces, pero con Ripstein y toda esa camada. Entonces, Ujú. como un punto medio en el que ni es ese realismo, pero tampoco es como el romanticismo de los 40. No Entonces, es el melodrama, ¿no? De los cómics, no exacto. es ese Entonces, melodrama. Sí, sí, sí. hay como un punto medio extraño entre finales de los 50 y finales de los 60 que se hacen como estas películas muy de género, Ujú. muy psicológicas y como hasta cierto punto muy femeninas. Y es muy interesante porque, o sea, no es que no hubiera directoras femeninas o fotógrafas, mujeres, perdón, pero pues estas son películas escritas y dirigidas por hombres, ¿no? Entonces,
qué padre y qué interesante que estos directores pues, tuvieran esa sensibilidad, ¿no? Después de tener personajes como Pepe el Toro y todas estas cuestiones como, ¡ah, hombre! Sí, no, el macho ranchero mexicano Sí, que así todos los pueblen, golpeador ¿no? y sí, Sí, el sí, 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 típico. sí. Que Sí, hasta la fecha, ¿no? Padecemos y sufrimos, claro, claro, pero claro. es interesante. Bueno, sí padecemos, no sé. Me refiero a las películas, no a la figura o del ranchero No. macho. Pues no sé, habría que ver porque sí ha cambiado mucho con toda la cuestión del narcotráfico y todos estos Ya. temas, pues sí cambia como la relación de, o sea, hay como que hay distintos tipos de macho, ¿no? Entonces, pues sí, cabría ahí el análisis. Pero ya volviendo a Taboada, que ya nos fuimos como un poco por la lateral, pues sí, es muy interesante. Ya desde ese punto extra película, ¿no? ¿Dónde Ajá. está ubicada en su tiempo y en México, ¿no? Que es pues difícil hablar como pues de la mujer, básicamente, es decirlo, pero pues es cierto. Y sí, o sea, es uno de los grandes logros de la película. Ya hablando de la película en sí, como es, yo no la había visto, no he visto ninguna de estas, me encantó, o sea, es un poco lo que decíamos ahorita, ¿no? Sí se siente muy fresca, sí se siente muy como así, o sea, como que le vale un poco el status quo, digamos. Eh, o sea, las niñas, las jóvenes sí hablan como jóvenes, ¿no? Y cada una tiene como su personalidad, o sea, no hay, a pesar de que hay personajes como muy secundarios o como que no tienen mucha relevancia en la trama, hasta ellas tienen como cierto, se alcanza a asomar cierta personalidad, entonces eso me gusta muchísimo porque es algo muy difícil y más en diálogo, ¿no? O sea, en diálogo se pueden perder algunas voces y lo hace, no es que te saque de la película, pero sí lo hace un poquito más, forzado, un poquito más torpe y aquí no, o sea, de hecho los diálogos son lo que al final te empieza como a absorber de la película. Y sí, sí, hay escenas muy de miedo, la verdad sí, sí está muy bien construida la Sí, tensión, a mí me sí. encantó, o sea, no me asusté, pero pues sí sientes como lo Porque no agresivo. tienes corazón, porque no tienes alma, Sí, pero eso es sí, diferente, es exacto. otro punto, ¿no? O sea, Eh, no tienes y sentimientos, Isaac, estás loco por dentro, pero te construidas de maravillosamente sí están, ¿no? sí, la verdad es que Imagínate para sí. la época ver algo así, ¿no? Sí, creo que la mejor escena y fue creo que de las que más me impactaron, eh, que yo pensé que se iba a ir por otra cosa por completo y ya después dije, no, espera, esto no es tan contemporáneo. Ujú. Cuando empiezan, hay una nerd, ¿no? Que es como la ñoña que Sí, como que acusa a todos y así, ¿no? así como Martín. Exacto, es la Martina del grupo No. y, y está Kitty, ¿no? Que es como la contraparte, que Sí, es como la otra la parte, más ¿no? liberada, ¿no? La más La que sexual. incluso por ahí tiene una escena, un poco erótica, ¿no? Digo, Sí, muy erótica, ¿no? Ajá. y sí, como que Sin crees. llegar como a lo morboso, ¿no? Yo creo que está bien construida también esa escena. Exacto, y es un contrapunto muy Ujú, padre, ¿no? Porque no son los protagonistas, pero sí son como el angelito y el diablito ujú. que van como balanceando a la protagonista, ¿no? Y está esta escena súper fuerte donde pues están como bulleando a la nerd y del bullying pasan casi a la agresión sexual, ¿no? Y es como, espera, ¿no era de una fantasma? Sí, ¿Qué sí, sí, está sí, sí. pasando, no? Y en Pero ese, incluso en esa escena el mismo Taboada nos recuerda que hay un fantasma. exacto, y es por eso que se me Ajá. hace de las escenas más increíbles, ¿no? Porque en medio Sí, de esa tensión que dices, ok, están a punto de agredir sexualmente a una chica, de repente pues sale la fantasma y ya, pues, o sea, es uno de los mejores jumpscares, ¿no? Es la mejor manera de hacer un jumpscare. ujú, Estás atento a otra cosa, estás tenso con otra cosa y de repente la manera de liberar esa tensión es creando más tensión. Entonces sí, es muy, muy inteligente, creo que es de las mejores escenas de la película. Y sí, o sea, tiene muchísimos elementos que rescatar, ¿no? O sea, que apuntar sobre todo, ¿no? La música, la escuela crea un ambiente muy, muy padre, porque no es solo la escuela, sino como la casita del que cuida el jardinero, ¿no? El que cuida las instalaciones, está ujú. como el campanario ese donde se aparece la fantasma, las oficinas de la rectora, ¿no? Entonces, a pesar de que es un solo lugar o un lugar con varios lugares chiquitos, cada lugar chiquito tiene como su personalidad, ¿no? Igual que las mujeres, que las chicas, Ujú. ¿no? Entonces eso está padrísimo. Y sí, o sea, a mí me encantó. O sea, tiene muy buen balance en personajes, en escenarios.
sí, yo creo que, o sea, no es su primera película, pero sí es impresionante que de sus primeras películas sea y esté tan casi perfecta, ¿no? O sea, realmente no hay como un error. Y se arriesga bastante cosas, ¿no? O sea, como que incluso la película se parte en dos, ¿no? Eh, reta un poco la idea que tenemos de lo que es un fantasma, porque Claro. empieza siendo como la sensación de peligro, la sensación de daño, de que va a causar daño, y al final es ella la víctima, ¿no? La fantasma, pues como debe plantearse siempre, ¿no? ¿Cuál es el origen del fantasma y todas estas cuestiones que incluso Shyamalan ya lo vimos, ¿no? Que lo hace en Sexto Sentido. Uh-huh. Y es muy interesante que en el 68 ya lo esté haciendo Taboada, ¿no? y lo hace muy natural, muy orgánico, ¿no? Y al final me gusta que queda un poco en misterio porque, y queda no solo en misterio, sino ambiguo si hubo un suicidio, si hubo como, hay una especie de homicidio involuntario. Sí. Entonces, es otro plus a la trama, ¿no? Entonces, sí, son muchísimas cosas que analizar y que estudiar como creadores de cine, como analistas de cine y aplaudir, ¿no? Y agradecer que pues, tenemos esta gran obra del cine mexicano, ¿no? Gran película, como tú dices, con muchas cosas de trasfondo, ¿no? Está el fantasma, que también es una figura femenina, ¿eh? Eso Claro. también por ahí debe tener un punto importante, ¿no? Están estas mujeres que buscan una liberación, ¿no? Una opresión. Yo entiendo también por ahí la película, ¿no? Hacia lo opresivo que vivían también todavía en esa época muchas mujeres. Esta película grita, ¿no? Hacia la liberación en muchos aspectos, inclusive al final va para allá, creo. Sí. Mucho de esta película. Dice Gerardo Rojo, una gran película de terror que sí te daba miedo y con su respectivo toque de sensualidad. Crecí con ella y la pude ver muchas veces. Y la puedo ver muchas veces, dice Gerardo. Muchas gracias, Gerardo Rojo, por el comentario. Sí, tiene toques sensuales. Empieza un cine también, creo que en ese sentido Taboada no se guardaba nada, ¿no? No es condescendiente en muchos aspectos. De hecho, saben que leí una entrevista donde Taboada sí quería mostrar una relación lésbica en Justo esta eso iba, película. justo eso iba yo. Sin embargo, lo sintió muy forzado no forzado, tal vez muy atrevido, sí, decía que era muy atrevido para la época. Por eso creo que la versión de Hasta el viento tiene miedo, ya de los 2000, sí tiene esta parte, ¿no? Recuperando Claro. mucho lo que Taboada sí quería hacer en esta película, de sí mostrar una relación lésbica. Incluso por ahí hay varios guiños, ¿eh? Creo que hay varios guiños. Pues Muy es que, de claros. hecho, la relación de Marga López con su achichincle, Uh-huh. que es al final la que como que se alía con las chicas. Bueno, a lo mejor Martín ya comentó un poco más de eso, pero sí se siente, Uh-huh. o sea, sí se siente una tensión ahí medio rara, ¿no? Como que, Uh-huh. o sea, sí, si te dicen que son pareja, o sea, más allá de la relación laboral, pues tú sí te la crees, o sea, no hay un diálogo que lo infiera ni nada, pero por la forma de actuar de las dos, sí se siente como esta, pues, pareja gay, ¿no? O sea, como que, incluso como, como Marga López es la dominante, ¿no? En la relación y la otra pues es más sumisa, ¿no? Pero bueno, esas sí son cosas como más psicológicas, Sí. pero sí, o sea, sí está latente. Y Y es curioso porque a pesar de lo que decimos que es como muy liberal hasta uh-huh. cierto punto, y la película en sí, pues sí, como sigue empezando ciertas, pues, pues cosas, ¿no? Claro. Ciertas inhibiciones, ¿no? La narrativa y pues en general el arte, ¿no? O sea, al final, poquito a poco, pero Totalmente. ahí va. Y ahorita, bueno, me voy a salir un poquito haciendo un paréntesis. Marga López tiene otra película donde también es una profesora que se llama Muchachas de Uniforme, de Alfredo Crevena, donde una chica sí se llega, como una de sus alumnas se llega a enamorar de ella. Es de 1951, una película que tiene su versión de Alemania. Entonces, por ahí también hay un cine lésbico. Se me Órale. hizo curioso ahorita hablando de Marga Tirando López. puertas, Marga López. Marga López tirando puertas, sí, 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 tirando puertas, gran nuestra Kate actriz. Blanchett. Sí, sí. Y pueden ver Muchachas de Uniforme, está tanto en YouTube con esta película y pueden ver ahí ese sentido de sí, temas lésbicos ahí, muy interesante. Sí, Ahorita se me ocurrió. Es, curioso.
Sí, sí, sí. Martín, una película, bueno, que como ya decía Isaac, parecería que tiene muy bajo presupuesto y aún así parece una gran, gran película con muchos momentos. O sea, yo creo que también el Duque de Terror, Taboada era un artesano, Martín, para hacer muchas cosas. Sí, y se va más allá de su arsenal, se va más allá de lo visual. O sea, toda la atención de la película te la construye de igual forma con el sonido. Claro. O sea, lo que le da el nombre, el título de la película, Hasta el viento tiene miedo. O Sí, sea, sí, ese sí. sonido del viento sí te causa Nada ese más que miedo, ese título, temor. ¿no? O sea, tú lo dices así, Sí, hasta el viento tiene miedo, no, no, sí. sí, o sea, Es que sí. Y, ajá, y ese sonido sí te espanta, sí te llega a espantar. O sea, te está creando una atmósfera sí, completa, tanto visual como sonora, que te ajá, va envolviendo dentro de la trama y a la hora que tiene que pasar el susto, a la hora que te va a meter el jumpscare, ya te envolvió y pues es de verdad que sí te espante. sí. Yo no me imagino haberla visto en ese entonces. En ese entonces yo creo que se morían Mira, mucho del susto. por varias cosas, ¿no? Te morías de susto, Sí, la subtrama de los personajes tramas. femeninos, las partes eróticas, sensuales de esta película, ¿no? Y varias cosas que creo que en esa época sí fueron, Sí, sí fueron sí, vanguardistas, me sí, parece, sí, ¿no? se volvió vanguardista con esta película. Trató de contar muchas cosas y sin que la película se sature de información. O sea, Ujú, cada aspecto tiene su respectivo tiempo en pantalla. sí, Que es lo del suicidio u homicidio, que no lo dejan ujú, claro, de esta chica. Son los aspectos terroríficos de la historia. Esta subtrama por debajo de la historia lésbica que sí tiene algunos guiños dentro ujú, de la historia. Sí. Más allá de la relación entre las dos maestras, está el hecho de que cuando está bailando el personaje está, sí, este, cierto, una chica se hay, sorprende, hay ¿no? una Pero no es chica que se sorpresa así sorprende. que, ajá, pero Sí, es como que sorpresa te de busca, lujuria, o sea, de ajá, deseo. sí, sí, Sorpresa de que se Eh, prendió. sí, 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 o sea, es deseo y, o sea, sí trataba de tocar los temas, pero yo creo con que sí fue sutileza, ¿no? como Ujú, con sutil, sí, fue sutil, sutil, no tan sutil, para dejarlo un poquito ahí a consideración del espectador, pero pues la película es muy buena, o sea, ha trascendido hasta estos momentos, haberle hecho su remake, aunque no me guste. Yo creo que habla bien de las historias, ¿no? Que fue muy importante para la época y lo sigue siendo, y creo yo que lo seguirá siendo por muchos años más. ujú. Estas películas de Tabuada van a trascender muchísimas generaciones más de las que ya han trascendido.